Muy bien, el día de hoy nos toca abordar el último tema que corresponde a la unidad de balance de materia. Este será el tema 6, que he llamado estequiometría de reacción, para lo cual vamos a comenzar con una nueva lección, la cual será la de leyes fundamentales. Muy bien, esta lección nos va a servir de manera introductoria a lo que se nos viene más adelante. Para muchos quizás esto sea un poco, no lo sé, esto es que esta parte recae un poco en la obviedad, ¿no? Porque después de un curso de química a nivel secundario ya estamos acostumbrados a ciertas cosas. Ya se tiene cierto conocimiento de la química, por lo cual lo que vamos a ver ahora quizás sea un poco obvio para muchos. Sin embargo, es la base para la estequiometría de las reacciones químicas, ¿no? Que es lo último que vamos a ver en este curso preuniversitario. Y bueno, es importante recordar todo esto. Y vamos a ver entonces las leyes fundamentales, también llamadas leyes ponderales, de la química. Muy bien, entonces comencemos. Entonces, las leyes fundamentales de la química o leyes ponderales, como había mencionado, forman parte de la historia de la química y fueron propuestas antes de la teoría atómica de Dalton. O sea, estas se han ido formulando durante la revolución científica del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII, ¿no? A medida que se ha ido perfeccionando, bueno, se ha ido desarrollando lo que es el método científico que conocemos hoy en día, ¿no? En esa época estaban los arbores de su desarrollo. Se han ido formulando bueno, se han ido haciendo ciertos descubrimientos que eventualmente se han transformado en leyes, ¿no? Como dice aquí, estas leyes han sido formuladas incluso antes de la teoría atómica de Dalton, de los conceptos de mol y de fórmula molecular, ¿sí? Todos estos conceptos han sido creados después de la proposición de estas leyes. Y es por esto que estas leyes se expresan sobre todo en relaciones de masa de elementos en un compuesto químico o de reactivos y productos en una reacción química, ¿sí? Vamos a ver, y bueno, como les decía, ¿no? Muchas de estas van a resultar en una obviedad para gran parte de ustedes. Sin embargo, estas leyes son en las que se fundamenta todo el conocimiento científico acerca de la química. Estas leyes han sido propuestas, ¿no? En base a un método científico que recién estaba surgiendo como metodología de investigación, que sin embargo han demostrado ser apropiadas y adecuadas para describir el comportamiento de la materia, de los elementos y los compuestos químicos. Hoy en día, prácticamente toda la química que se desarrolla está basada en estas leyes fundamentales, ¿no? Por eso llevan ese nombre. Los conceptos de mol, de fórmula molecular, las ecuaciones en las reacciones químicas, todo lo que conllevan los cálculos químicos, se relacionan con estas leyes, ¿no? En mayor o menor medida, ya que, como vamos a ver, ¿no? Algunas quizás nos resulten perdón, nos resulten no sé, reiterativas en algunos momentos. Muy bien, entonces continuemos. Tengo aquí enlistadas las 5 leyes más importantes, las cuales son la ley de conservación de la masa o de la materia, propuesta por Lavoisier, que como sabrán, ¿no? O espero que sepan, es considerado el padre de la química moderna. Está la ley de proporciones definidas, propuesta por Proust, ley de proporciones múltiples, que si bien no ha sido propuesta por, bueno, también propuesta por Dalton,
aunque en realidad no la propuso Dalton como tal, ¿no? Sino que sus observaciones, debido a sus observaciones, se le ha dado este nombre, este segundo nombre a la ley de las proporciones múltiples. Luego, ley de proporciones recíprocas, propuesta por Richter, y ley de los volúmenes de combinación, propuesta por Gay-Lussac, ¿no? Este nombre quizás les suene. Todos seguramente han llevado en algún momento en gases ideales, ¿no? En su curso de química en secundaria. Entonces hay una ley de Gay-Lussac ahí también, ¿no? La ley de cuando el volumen es constante, ¿no? La ley de Gay-Lussac. Muy bien, entonces continuamos con esto. Vamos a comenzar, por lo tanto, comenzamos con la ley de conservación de la masa, o también llamada ley de Lavoisier. El enunciado de esta ley dice lo siguiente: en una reacción química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Este enunciado aquí es, digamos, un poco más contenido respecto al enunciado original, sin embargo, plasma lo que quiere decir, ¿no? Seguramente muchos han escuchado que la energía o la materia, ¿no? Tanto energía como materia no se crean ni se destruyen, y solo se transforman. Entonces, esa excepción está basada específicamente en esta ley de conservación de masas, ¿no? Entonces, esta ley ha sido fundamental para la comprensión de la química, y está detrás de la habitual descripción de las reacciones químicas mediante la ecuación química y el análisis gravimétrico de la química analítica. Entonces, en esta ley se basa básicamente todos los cálculos que realizamos todos los cálculos químicos que se realizan cuando usamos reacciones químicas, cuando usamos ecuaciones químicas. Claro que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿verdad? Para que se cumpla la ley de conservación de masas, obviamente necesitas que sea un sistema cerrado, porque si en tu sistema produces, ahí existe la producción de gases, por ejemplo, en un sistema abierto, los gases se van a escapar hacia la atmósfera, y obviamente la masa de tus productos no va a ser la misma si hicieras una medición luego de la reacción química. Y bueno, tienen que cumplirse algunas condiciones y podemos expresar nuestra ley de conservación de masas de esta forma: la masa de reactivos es igual a la masa de productos, ¿no? Entonces aquí tenemos una balancita que nos permite ilustrar eso, donde la masa de reactivos antes de la reacción química tiene que ser igual a la masa de los productos obtenidos después de la misma. Entonces tenemos un ejemplo aquí, el hierro, ¿no? El hierro que conocemos nosotros, cuando se expone a la atmósfera, puede reaccionar con oxígeno formando un óxido de hierro, ¿no? La conocida como herrumbre. La cantidad de este hierro que reacciona con el oxígeno nos va a producir la misma cantidad de óxido de hierro o de herrumbre. Si nos fijamos aquí, no prestamos demasiada atención a los coeficientes de la reacción, sino más bien a lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos hierro, que va a reaccionar con oxígeno, y agua para formar este óxido de hierro hidratado, ¿no? Entonces, digamos que tengo 224 gramos de hierro. Si estos reaccionan en su totalidad con 96 gramos de oxígeno y 36 gramos de agua, me van a producir 356 gramos de herrumbre. Entonces, si yo, digamos, calculara, ¿no?, la cantidad de reactivos que he ingresado a mi reacción química, voy a observar que la masa de estos, la masa de los reactivos que están involucrados en esta reacción, coincide con la masa del producto formado. Y es así como observamos el cumplimiento de la ley de conservación de la masa. Muy bien, vamos a mostrar un par de ejemplos acerca de esta ley para familiarizarnos un poco más. Aquí el primero. Te dice: una muestra de 1.205 gramos de potasio reacciona con 6.815 gramos de cloro, obteniéndose cloruro de potasio como único producto.
Después de la reacción quedan 3.3 gramos de cloro sin reaccionar. Por lo tanto, te pregunta, ¿qué masa de cloruro se formó? Entonces, para resolver un problema de este tipo, lo más convencional es primero escribir lo que está ocurriendo en forma de ecuación química. Entonces tenemos una muestra de potasio, ¿no? Nos dice potasio, asumimos que es potasio metálico, que reacciona con cloro, ¿no? Reacciona con cloro, el cloro en su forma natural suele estar en forma de cloro gaseoso y nos va a formar cloruro de potasio, ¿no? Como único producto. Entonces, fíjense bien lo que está ocurriendo aquí. Yo estoy partiendo de una cierta cantidad de potasio, dice 1.205 gramos, y estoy usando 6.815 gramos de cloro gaseoso. Al final de la reacción se formará una cantidad X, ¿no? Bueno, una masa de cloruro de potasio que desconocemos, ¿no? Porque justamente es lo que nos pregunta, ¿qué masa de cloruro se formó? Y tenemos que ver que al final de nuestra reacción todavía tenemos cloro que no termina de reaccionar en una cantidad de 3.3 gramos, ¿no? Este mejor lo pintamos de otro color para ilustrar que no ha reaccionado, que sea rojo. Entonces, al final tenemos cloro que no ha reaccionado, en una cantidad de 3.3 gramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué masa de cloruro se ha formado? Muy bien, acudiendo a la ley de conservación de la masa, yo puedo establecer o puedo, vamos a llamarle a este cloro prima, así para, a ver, cloro que no reacciona, ¿sí? Cloro sin reacción le llamaremos. Entonces, acudiendo a mi ley de conservación de las masas, yo puedo poner esto en forma de una ecuación matemática, ¿no? La masa de los reactivos sabemos que tiene que ser igual a la masa de los productos. Seguro muchos de ustedes ya han hecho el cálculo mental o ya se han dado cuenta de qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, lo voy a hacer paso a paso para ilustrar, ¿no?, lo que estoy tratando de demostrar con la ley de conservación de masas. Entonces, en la masa de reactivos que tengo yo, tendré los 1.205 gramos de potasio más los 6.815 gramos de cloro. Esto debería ser igual a la masa de cloruro de potasio que se forma más los 3.3 gramos de cloro que no han reaccionado. Entonces, a partir de esta ecuación, yo podré encontrar la masa de cloruro de potasio que se ha formado. Entonces, por un simple despeje y una operación algebraica, voy a poder encontrar la respuesta. Entonces será 1.205 más 6.815. Esto nos da, ay Dios mío, voy a que mi calculadora me haga eso. A ver, 1.205 más 115. Bien, entonces debería tener 8,02 gramos menos los 3.3 gramos del cloro que no han reaccionado. Finalmente obtendré la masa de cloruro de potasio, la que va a ser igual a 4.9, ¿no? A ver, menos 3.3, 4.72. Ah, cierto, es 3.3, no 0.3. Muy bien, entonces, al final han de haberse formado 4.72 gramos de cloruro de potasio. Entiendo y estoy seguro que para muchos de ustedes esto puede resultar una obviedad, ¿no? O sea, solamente con ver esta parte del ejercicio ya se habrán dado cuenta cuánto cloro de potasio se formó. Entonces, no sé si arriesgarme a preguntar si existe alguna duda o pregunta respecto a este ejemplo. A ver. Creo que nada, ¿cierto? Sigamos, por favor. Aquí tengo un ejemplo un poco más interesante que
que no es tan sencillo como el anterior, pero tampoco tan difícil. Te dice esto, una muestra de 0.32 gramos de magnesio reacciona con 0.933 gramos de cloro para formar 1.257 gramos de cloruro de magnesio. Ahora te dicen, una segunda muestra se utilizan 4.474 gramos de magnesio. Entonces, ¿cuánto producto se forma? Entonces, lo que nos está diciendo, vamos a plasmar esto en forma de ecuación química. Tenemos entonces una muestra de magnesio que reacciona con cloro, otra vez con cloro, para darnos cloruro de magnesio. Entonces, tenemos 0.320 gramos de magnesio que reaccionan con 0.933 gramos de cloro, formando 1,257 gramos de cloruro de magnesio. Si yo sumo esta cantidad, también debería corresponder a los mismos 1.257 gramos, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a verificar, pero estoy seguro que es así. 2.53. Me debe equivocar a la nota del ejercicio. Y entonces, 2.53. Sí, aquí ha debido haber un error. Corregiremos. Bien, entonces, cuando yo junto estas dos masas de magnesio y de cloro, me van a formar una masa de cloruro de magnesio. Entonces, vamos a llamarle entonces a este muestra A, ¿no? En una siguiente experiencia que vamos a llamarle muestra B. Ay, Dios mío. Muestra B. ¿Qué dice? Se utilizan 0,474 gramos de magnesio. Entonces te pregunta cuánto producto se está formando, o sea, la masa del cloruro de magnesio. Existen variedad de formas para hacer esto. Podemos aplicar la más sencilla, que sería la regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que 0,320 gramos de magnesio me van a producir 1.253 gramos de cloruro de magnesio. Entonces la pregunta es 0,474 gramos de magnesio. ¿Cuántos gramos o qué masa de cloruro de magnesio me van a producir? Entonces, por regla de 3, esto termina siendo un cálculo sencillito. Entonces, la masa de cloruro de magnesio que produzco a partir de 0,474 se calculará de la siguiente forma, ¿no es cierto? 1.253 gramos de cloruro de magnesio. Todo esto divididos entre 0,320 gramos de magnesio. Gramos de magnesio con gramos de magnesio se van a ir y finalmente obtendré la masa de cloruro de magnesio. Entonces, si calculamos, la cerró mi calculadora. Entonces, 0.474 por 1.253 dividido entre 0.32. Así que a partir de 0,474 gramos de magnesio, yo debería obtener 1.85 gramos de cloruro de magnesio, ¿verdad? También se puede hacer este ejercicio usando factores de conversión, ¿no? Que al final resulta básicamente lo mismo, ¿no? Partimos del valor que me dan y luego veo la relación que tengo, ¿no? Entonces, 0,320 gramos de magnesio me dan 1.253 gramos de cloruro de magnesio. Esto será igual también a los mismos 1.85 gramos de cloruro de magnesio. Muy bien, el ejercicio demasiado sencillito. ¿Alguna duda o pregunta?
Creo que no, ¿verdad? Sigamos entonces. Tengo un último ejemplo referente a la ley de conservación de la masa, el que dice: el hidróxido de calcio, cal apagada, ahí te da la fórmula, se usa para eliminar exceso de dióxido de carbono en las cámaras de conservación de frutas y verduras y se obtiene por la reacción de óxido de calcio y agua. 220 gramos de óxido de calcio se necesitan para producir 290 gramos de cal apagada. ¿Qué cantidad de óxido de calcio y agua se requieren para obtener 350 gramos de cal? Entonces, aquí tenemos un ejercicio muy similar al anterior. Vamos a poner todo en forma de ecuación química. Entonces te dice que la cal apagada se forma a partir de óxido de calcio y agua. Muy bien. Muy bien. En realidad no necesito igualar la ecuación, ¿no? Está igualada. Ya, entonces me dice que yo necesito 220 gramos de óxido de calcio para obtener 290.7 gramos de hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué cantidad de óxido de calcio y agua se requieren para obtener 350 gramos de hidróxido de calcio? Entonces me pide la masa de óxido de calcio y la masa de agua que yo requeriré para formar 350 gramos de óxido de calcio. ¿Qué puedo calcular fácilmente ahora? Usando la ley de conservación de masas, yo podré determinar la cantidad de agua que necesito para formar 290 gramos de hidróxido de calcio a partir de 220 gramos de óxido de calcio. Entonces, por simple diferencia, ¿no? 290.7 menos 220 nos van a dar la cantidad de agua que yo requiero para formar los 290 gramos de agua. Entonces, no, perdón, los 290 gramos de hidróxido de calcio, por lo cual necesitaré 70.7 gramos de agua. Con estos datos yo voy a ser capaz de encontrar tanto la masa de óxido de calcio como la masa de agua. Hagamos esto por factores de conversión para que sea más sencillo. Entonces quiero encontrar la masa de calcio, de óxido de calcio. Por lo cual voy a partir de la masa de hidróxido. A ver, vamos a partir el pizarrón por la mitad, más o menos, por aquí. Qué malo, qué feo mi pozo. Ahí está. Muy bien, entonces puedo partir de la masa que me dan, 350 gramos de hidróxido de calcio multiplicados. Por la reacción de arriba, yo sé que 290.7 gramos de hidróxido de calcio se producen a partir de 220 gramos de óxido de calcio. Muy bien, entonces haciendo la operación matemática vamos a obtener la masa de óxido de calcio. Ahí no. Ahí está. Entonces yo requeriré de la masa de óxido de calcio será igual a 264.87. Bueno, 264.9, digamos, para no perder demasiada información. Gramos de óxido de calcio. Notarán que no estoy respetando el número de cifras significativas, pero sobre todo para
Y quiero ilustrar, ¿no? Hay pequeñas diferencias. No es exactamente lo mismo 265 que 264.9 cuando hablamos de cálculos químicos. Muy bien, entonces luego me queda hallar la masa de agua. Voy a hacer lo mismo, voy a partir de los mismos 350 gramos de hidróxido de calcio. Y bajo la misma metodología, yo sé que 290.7 gramos de hidróxido de calcio se producen a partir de 70.7 gramos de agua. Esto con esto se eliminan y obtendré finalmente la masa de agua que necesitaré para formar 350 gramos de hidróxido de calcio. Entonces 350, miren el punto porque aparece la por 70.7 de 290.7. Y ahí vamos. Entonces, para producir 350 de hidróxido de calcio, gramos de hidróxido de calcio, yo necesitaré 85.1 gramos de agua. Si yo sumo estas dos cantidades, deberían darme los 350 que requiero, ¿no? Entonces, sumamos 264.9 más 85.1, nos van a dar los 350. Pues como vemos, se cumple la ley de conservación de la materia. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda o pregunta respecto a esta parte? Ha quedado claro, doctor. Sí, ¿verdad? Como digo, para muchos debe ser esto una obviedad, pero es parte del programa y es bueno recordar. A partir de aquí las cosas se hacen un poco más, no sé, abstractas. La siguiente ley que vamos a ver es la ley de Proust, o también la ley de proporciones definidas. Entonces, ¿qué dice esto? Su enunciado dice lo siguiente: cuando dos o más cuerpos se combinan para formar un compuesto determinado, siempre lo hacen en proporciones fijas, definidas e invariables. Fuera de estas proporciones, el excedente no interviene en la reacción. Entonces, esto es lo que, bueno, hemos venido viendo, ¿no? Hemos venido clasificando la materia en mezclas y en sustancias puras. Entonces, esta ley es la que le da su definición a las sustancias puras. La composición de las sustancias tiene que ser definida, fija, definida e invariable. Entonces, eso diferencia las mezclas de las sustancias puras. Y que habíamos dicho, ¿no? Las mezclas, como su nombre lo dice, es la combinación de dos o más sustancias. Sin embargo, esta combinación puede darse en diferentes proporciones, por lo cual no se consideran sustancias puras. Las sustancias puras tienen que tener una composición invariable. Y es por eso que solamente son sustancias puras los elementos y los compuestos químicos, ¿no? Sí, los elementos y los compuestos químicos. Entonces, esto quiere decir que un compuesto siempre tiene la misma composición, sin que interese su procedencia ni el método con que se obtiene. Todavía hay personas, ¿no? que creen que si obtenemos, qué sé yo, algún compuesto por diferentes formas, va a tener alguna diferencia con la forma, digamos, con la forma tradicional en la que se obtienen los compuestos. Pero la realidad de la química es que no importa cómo obtengamos un compuesto químico o su procedencia, este va a tener la misma composición y por ende propiedades que el compuesto pristino. Entonces, esto significa, por ejemplo, que, como ya lo había mencionado en alguna ocasión, creo, el cloruro de sodio, ¿no? La sal de mesa, el NaCl, va a ser cloruro de sodio aquí, en la China, en Júpiter, o prácticamente en cualquier parte del universo, ¿no? Siempre va a tener esa composición. Por cada átomo de cloro va a haber un átomo de sodio que esté formando la sal. Entonces, perdón. Entonces, esto significa también que la relación de masas de cada elemento que forma un mismo compuesto siempre será la misma.
sin importar la cantidad de masa del compuesto. Por ejemplo, por cada 56 gramos de óxido de calcio van a haber 40 gramos de calcio y 16 de oxígeno. Y si tenemos 112 gramos de óxido de calcio, por ejemplo, habrán 80 gramos de calcio y 32 gramos de oxígeno. Entonces, la relación de las masas de los componentes de un compuesto va a ser la misma para el mismo compuesto, no importando así la cantidad de masa inicial que yo tenga, ¿no? Entonces, como dice aquí, no importa si tengo 56 gramos de óxido de calcio o 112 gramos de óxido de calcio, si tengo 1 tonelada, 1000 toneladas, no importa. La relación de masas entre el calcio y el oxígeno va a ser siempre de 2.5. La relación de masas es la simple división entre la masa de cada componente, ¿no? Entonces, en compuestos de dos componentes, puedo simplemente dividir la masa de uno sobre la masa de otro. Y a partir de eso encontrar la relación de masas que estos tienen. Entonces aquí vemos un cuadrito, ¿no? Te dice, ¿es el mismo compuesto o es otro diferente? Para resolver este interrogante debemos calcular la relación de masas de los compuestos, la relación de masas de los elementos que forman los compuestos, perdón. Entonces, siguiendo la línea de eso, vamos a ver el siguiente ejemplito. Durante la reacción completa del aluminio, metal aluminio, con el oxígeno se forma un óxido, ¿no? No te especifica qué óxido, ya podemos ir pensando cuál es. Y te dice, un análisis de 3 muestras determinó que contenían oxígeno y aluminio en las siguientes cantidades. Entonces nos dan una tabla donde tenemos 3 muestras. Y nos dan las composiciones, bueno, nos dan las masas de oxígeno y aluminio que cada muestra tiene. Entonces te dice esto. ¿Cuál de las muestras cumple con la ley de proporciones definidas? Es decir, ¿cuál de estas muestras será? ¿Cuáles de estas muestras corresponderán al mismo compuesto? Entonces, como habíamos mencionado antes, para poder determinar si un compuesto es el mismo o diferente, lo que hacemos es relación de masas. Entonces, para la muestra A, yo haré la relación de la masa de oxígeno sobre la relación de la masa de aluminio. Esto va a ser igual a 20.8 gramos de oxígeno sobre 23.38 gramos de aluminio. Esto, por supuesto, podemos calcularlo y nos va a dar una relación de masas. Entonces vemos de cuánto es 20.8 divididos entre 23.38. 0.88, 0.89. Digamos que podemos redondear a 0.89 como relación de masas. Para la muestra B puedo proceder de la misma forma. La relación de masas será de 28.8 dividido a 32.38. Y esto nos va a dar casualmente nos va a dar el mismo valor, ¿no? 0.889, que también puedo redondear a 0.89. Finalmente, haré la relación de masas para la muestra C, la cual nos va a dar 25.6 divididos entre 28.78. Entonces, 25.6 divididos entre 28.78 nos da también la misma relación de masas de 0.89. Entonces, fíjense, cada una de las muestras conlleva la misma relación de masas.
Por lo cual podemos decir que tanto la muestra A como la muestra B como la muestra C son el mismo compuesto. ¿No? Y bueno, a partir de hasta a partir de las masas de estos, nosotros inclusive podemos determinar, ¿no?, la fórmula empírica para el compuesto este, ¿no? El programa no nos dice, podríamos hacerlo. Determinamos el número de moles y podríamos hallar, ¿cierto?, la fórmula empírica para este compuesto. Pero como el problema no contempla eso, no lo vamos a hacer. Creo que tengo un ejemplo más. Aquí tengo, ¿no? Te dice el resultado y un análisis de 3 muestras se encuentra indicado en la siguiente tabla. ¿Cuáles de las muestras corresponden al mismo compuesto y cuál es diferente? A ver, para que no se aburran mucho, vayan haciendo este ejercicio y me dicen si la muestra A es igual a la muestra B o a la muestra C. Me dicen, ¿no?, cuáles son iguales, cuáles son diferentes en el chat de la clase. Entonces, a ver, no sé, unos 2 o 3 minutos. Ya saben, ¿no? Tenemos que calcular relaciones de masa y a partir de eso, a partir del resultado, determinamos si efectivamente corresponden al mismo compuesto o no. Entonces, a ver, vayan haciendo y voy a esperar sus resultados en el chat. Muy bien, estoy empezando a recibir las primeras respuestas. A ver. Ok, Álvaro, Lilian, tienen razón. Es la respuesta correcta. A ver, un minuto más y hacemos conmigo. A ver quién más se anima a responder. Muy bien, a ver, hay una respuesta más. A ver, ahí ve, muy bien. Exacto, ¿no? Entonces es fácil distinguir. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Veo que todos han alcanzado la misma respuesta, lo cual es satisfactorio. Entonces lo que han hecho todos, ¿no? Relación de masas. Para la muestra A tendré 2.82 sobre... porque me gustan los números enteros, lo voy a hacer al revés. 22.58 dividido entre 2.82. Para la muestra B tendré 32.71 sobre 4,09. Y para la muestra C tendré 26.92 divididos a 1.68. Nos calculamos para cada uno. 22.58 dividido entre 2.82. Nos sale 8.007. Yo puedo redondear esto directamente a 8, ¿no? La relación de masas de 8. En el siguiente caso, 32.71 de 4.09. También 7.99, que también puedo redondear a 8, ¿no? Entonces ya veo que hay cierta relación entre estas dos.
Y en el último caso, ¿no? Con una simple inspección, noto que no me va a dar, no me va a dar 8, sino me va a dar un poco menos, un poco más. ¿Sí? Vemos que aquí hay una relación de 16. Entonces la conclusión es que la muestra A es igual a la muestra B. Entonces son el mismo compuesto. Y la muestra C, como dijeron algunos, es diferente. No, inclusive podría teorizar acerca de qué compuesto se trata, ¿no? Una relación de 1 a 8 entre hidrógeno y oxígeno, probablemente se trate de agua. Y de 16 a 1, que sería 32 a 2, probablemente se trate de peróxido de hidrógeno. Muy bien, entonces, perfecto. Todos los que han mandado la respuesta están en lo correcto, ¿cierto? Muy bien, chicos. Con este tipo de, bueno, con estas leyes no hay mucho más lejos que llegar, ¿no? Nos permiten, digamos, diferenciar, al menos esta ley nos permite diferenciar, ¿no? Si los compuestos son iguales. Claro que hoy en día, ¿no? Con el desarrollo de la química podemos saber eso solamente viendo la fórmula química. Pero en esas épocas, ¿no? O sea, cuando se ha desarrollado todo esto, imagínense, no existían las fórmulas químicas como las conocemos ahora. Apenas se habían establecido algunas relaciones de masa entre ciertos compuestos químicos. Y bueno, si lo piensan detenidamente, los tipos que se han inventado, estos son unos genios. Claro, o sea, claro, Lilia, o sea, si dividas, ¿cómo se diría? Es indiferente, ¿no? Si divides entre hidrógeno entre oxígeno, oxígeno entre hidrógeno, ¿no? La relación de masas es indiferente. Pero eso sí, si pones arriba oxígeno y abajo hidrógeno, tienes que hacer lo mismo para todos, porque si modificas eso, en alguno te va a salir obviamente un resultado disparatado. Entonces, tienes que aplicar la misma relación de masas para todos para obtener resultados adecuados. Después de ello, si inviertes el orden, va a ser indiferente, ¿no? Porque al final, si invirtiera la posición de numerador y denominador aquí, en lugar de obtener 0,8, voy a obtener 0,125, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? Al final vamos a obtener 0,125 para este otro y para este otro, un 1116, 0,0075 quizás, ¿no? Entonces, eso sí, para hacer la relación de masas tienes que poner a todos, tienen que ser uniformes. Muy bien. No hay de qué, Lilian. Sigamos. Entonces, después de la ley de proporciones definidas, viene la ley de proporciones múltiples, ¿no? Que se la ha llamado la ley de Dalton. ¿Qué dice el enunciado? Cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, la masa de uno de ellos permanece constante, mientras que el peso del otro varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. Como dice más abajo, ¿no? La ley de Proust no impide que dos o más elementos se unan en varias proporciones para formar varios compuestos. Y eso es algo importante que tenemos que recalcar, ¿no? No porque un compuesto, o sea, aquí en la China tenga la misma composición, quiere decir que sus elementos no puedan formar otros compuestos con diferentes proporciones o diferentes relaciones de masa. Entonces aquí nos da un ejemplo. El oxígeno y el cobre se unen en dos proporciones y forman dos óxidos de cobre que contienen 70.9 y 88.33% de cobre, ¿no? Si calculamos la cantidad de cobre combinado con un mismo peso de oxígeno,
tal como 1 gramo se obtiene en cada caso, ¿no? Entonces vemos que aquí hace un cálculo rápido. En realidad lo que ha hecho aquí es simplemente asumir 100 gramos de muestra, ¿no? Y si sabemos que 79.9 es cobre, por lo tanto serán 79.9 gramos de cobre. El resto de la muestra, como sabemos que es con oxígeno, será de oxígeno, y hacemos su relación de masas y vemos que se obtiene alrededor de 4 para esa muestra. En la siguiente muestra opera de la misma forma, solamente que tenemos una proporción más grande de cobre, y por lo cual obtendremos una relación de 8. Entonces, fíjense, ¿no? La relación de cobre-oxígeno en las dos muestras es prácticamente el doble. Entonces, como dice aquí, las dos cantidades de cobre son aproximadamente una el doble de la otra. Por tanto, los pesos de cobre que se unen con el mismo peso de oxígeno para formar los dos óxidos estarán en una relación de 1 a 2, ¿no? Entonces, si yo partiera de 1 gramo de oxígeno, utilizando esta relación, debería necesitar 3.791, aunque ya dice 5 gramos de cobre, y al otro lado 3.7.942. Miren, no coinciden en sus decimales. Pero bueno. Y a partir de esos datos, ¿no? Yo puedo encontrar la fórmula empírica, que resultarán ser el óxido cúprico y el cuproso, ¿no? Donde en el cuproso, como ven, tengo por cada 2 cobres tendré un oxígeno, y en el cúprico será por cada cobre un oxígeno. Entonces, no creo que hayan dudas respecto a esto, ¿no? El centro de esta ley simplemente nos dice que 2 elementos pueden formar distintos compuestos si se combinan en diferentes proporciones. Bien, sigamos adelante. Veamos un ejemplito. Te dice aquí, el nitrógeno y el oxígeno se combinan para formar 2 óxidos distintos. La muestra A contendrá 46.7 de nitrógeno y la muestra B 36.4 de oxígeno. Determine la masa de nitrógeno por 1.0, ahí deberían decir gramos, 1.0 gramos de oxígeno para los compuestos, y luego compruebe si los datos apoyan la ley de proporciones múltiples. ¿Qué nos dice esto? Vamos a realizar la ley de la relación de masas para la muestra A. Entonces tengo 46.7% de nitrógeno. Si yo asumo 100 gramos de muestra, tendré 46.7 gramos de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno tendré? Serán 100 gramos de muestra menos los 46.7 de nitrógeno, nos dan 53.3 gramos de oxígeno. Si hago la relación de masas, voy a obtener aquí un valor que me dirá 46.7 dividido en 53.3 serán de 0.876. 0.876 será la relación de masas para la muestra A. Para la muestra B, puedo proceder de la misma forma. Fíjense, en este caso nos está dando el porcentaje de oxígeno. Voy a hacer lo mismo, asumiendo 100 gramos de muestra, tendré entonces 36.4 gramos de oxígeno. Y el resto será de nitrógeno. Entonces 100 menos 36.4 nos darán 63.3. Ahora fíjense bien cómo he mantenido el orden, ¿no? He puesto arriba el nitrógeno para cada muestra y abajo el oxígeno. Muy bien, este valor, nos dará 63.6, no 0.3, punto 6. Esto nos dará 63.6 dividido entre 36.4, 1.747. Entonces vemos que aquí hay una proporcionalidad, ¿no? Si yo hiciera una relación entre las relaciones de masas, ¿no? Si yo divido 0.876 entre 1.747, me va a dar
0.5, ¿no? 0.5, que es lo mismo que 1/2. Entonces, de nuevo, tendré una relación de 2:1. ¿No ve? E incluso con este resultado, inclusive podría tratar de adivinar de qué compuesto se trata. ¿Qué me dicen estas relaciones? Que la relación de masas de nitrógeno-oxígeno, la muestra A es de 1, por lo cual podría decir que la muestra A muy probablemente se trate de óxido nitroso. Y la muestra B, donde la relación de nitrógeno-oxígeno es de 2:1, muy probablemente se trate de N2O, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Ya, creo que no. Sigamos, por favor. Estamos cerca de terminar. La siguiente ley es aquella que dice ley de proporciones recíprocas o ley de Richter. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento, sorprendentemente, también pueden reaccionar entre sí en la misma proporción o en sus múltiplos. Supongo que parece poco sorprendente. Vamos a ver el ejemplo. Con 20 gramos de calcio se unen 8 gramos de oxígeno para formar óxido de calcio. Perdonen un segundo. Y te dice también que con 20 gramos de calcio se unen 1 gramo de oxígeno para formar hidruro de calcio. Pero los elementos hidrógeno y oxígeno pueden a su vez combinarse mutuamente y cuando lo hacen se encuentra que estas cantidades multiplicadas en algún caso por números enteros sencillos son las que se unen entre sí para formar los correspondientes compuestos. O sea, si yo uno 8 gramos de oxígeno con 1 gramo de hidrógeno, nos va a formar agua, ¿no? A esa relación, ¿no? En los primeros ejercicios hemos visto, ¿no?, que la relación de la formación de agua son 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. Entonces es más fácil de visualizarlo si pensamos en sus pesos moleculares, ¿no? En el peso molecular del agua yo tengo 16 gramos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Si divido eso, me va a dar 8:1. Entonces, esta ley de proporciones recíprocas es bien parecida a lo que se conoce como la ley transitiva, ¿no?, la ley transitiva de las matemáticas. Entonces, podríamos decir que si el compuesto A reacciona con el compuesto B, ¿no?, en ciertas cantidades de masa, si el compuesto B reacciona con el compuesto C, el compuesto A también va a reaccionar con el compuesto C, ¿no? Y aquí tengo exactamente eso. 20 gramos de calcio con 8 de oxígeno, 20 gramos de calcio con 1 de hidrógeno, entonces 1 de hidrógeno reaccionan con 8 de oxígeno. Entonces esto es muy, muy parecido, ¿no?, a lo de las matemáticas. Así vamos a ver, entonces vamos a ver un ejemplito. Este es medio interesante, ¿no?, porque te hace pensar. Te dice lo siguiente: en una experiencia de laboratorios, 140 gramos del elemento A se combinan con 60 gramos del elemento E para formar un cierto compuesto. En otra experiencia, 30 gramos del elemento D se combinan con 15 gramos del elemento E. Entonces, la pregunta es, ¿qué masa de A se combinarán con 36 gramos de D? Entonces, vamos a poner esto en forma de ecuación para que se haga más sencillo. Te dice entonces 140 gramos de A se unen con 60 gramos de E.
¿no? Y esto te va a dar 140 más 60 son 200 gramos del compuesto AE, ¿no? Luego te dice, entonces la experiencia 1 en la experiencia 2, ¿qué te dice? 30 gramos de D se unen con 15 gramos de E y esto te va a dar, obviamente, 45 gramos del compuesto de E. La gran pregunta es, 36 gramos de A, ¿con qué masa de D van a reaccionar para formarte AD, ¿no? Esta es la cuestión aquí. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? ¿Qué nos dice la ley de Proust? ¿Qué cantidades fijas de un elemento que reaccionan con el otro? Fíjense, aquí tengo 20 gramos de calcio que reaccionan con 8 de oxígeno. Y también tengo 20 gramos de calcio que reaccionan con 1 de hidrógeno. Por tanto, ¿no? Si la masa fija, fíjense, la masa fija aquí es la del calcio, 20 gramos de calcio y 20 gramos de calcio. Entonces, las masas de los reaccionantes reaccionan entre ellos porque reaccionan con la misma masa de calcio, ¿no? O sea, la masa de 8 gramos de oxígeno va a reaccionar con 1 gramo de hidrógeno porque cada una puede reaccionar con 20 gramos de calcio para formar sus respectivos compuestos. Entonces, en este caso debería ser algo parecido. ¿Quiénes se parecen? ¿Quiénes coinciden, ¿no? ¿Quién es el compuesto en común para las dos reacciones? Es el compuesto E. Pero fíjense, tengo 60 gramos de E aquí y 15 gramos de E aquí. ¿Qué condición necesito? Que uno de los compuestos tenga una masa fija. Entonces, ¿qué voy a hacer para alcanzar eso? Voy a multiplicar a todo esto por 4. ¿Para qué? Para que 4 por 3 tenga también 60 gramos de E que reaccionen con D. Fíjense ahora. Tengo que 60 gramos de E reaccionan con 120 gramos de D y tengo que 60 gramos de E reaccionan con 140 gramos de A. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 120 gramos de D van a reaccionar con 140 gramos de A para darnos 260 gramos del compuesto de A, digamos, o AD, da lo mismo. Ahora la gran pregunta era, ¿no? Si tengo 36 gramos de A, ¿con qué masa de D van a reaccionar? ¿Con qué masa de D va a reaccionar? Y esto ya lo podemos hacer, ¿no? Por simple factor de conversión. Entonces, 36 gramos de A. Sabemos que se van a formar a partir de 140 gramos de A y 120 gramos de D. Gramos de A con gramos de A. Y finalmente voy a obtener la masa de D que reaccionarían. Ah, no, miento, al revés, ¿no? Son 36 gramos de D. 36 gramos de D y lo que queremos saber es la masa de A. Esto no cambia mucho, va a ser simplemente al revés. 36 gramos de D que reaccionan, entonces son 120 gramos de D que reaccionan con 140 gramos de A. Finalmente, voy a obtener el resultado de que 36 por 140 dividido entre 120, ¿no? Entonces, para 36 gramos de D yo necesitaré 42 gramos de A. ¿Qué les parece? Entonces recuerden, para que se cumpla la ley de proporciones recíprocas, necesito que la masa de uno de los elementos o de los compuestos sea la misma, ¿no?
Y esta ley de Richter, creo que lo he mencionado también en su momento, es la que me ha permitido establecer el peso de combinación o el peso equivalente de un elemento, ¿no? Es el número de gramos del mismo elemento que se combinarán o desplazarán a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Entonces, así vemos que esta ley de Richter ha sido muy útil. ¿Tengo más ejemplos? No, ya no. Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte? La verdad, está un poco, como les digo, a la gran mayoría le debe parecer hasta una obviedad esto que estamos haciendo, ¿no? Inclusive alguno seguro pensó cómo resolver esto de forma directa. Muy bien, entonces sigamos. Ya nos queda solamente la última ley, que dice la ley de los volúmenes de combinación. Entonces, los volúmenes medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Mucho ojo que esto es la parte importante, ¿no? No vamos a ver gases en este curso, desafortunadamente. Sin embargo, algo que tenemos que saber es que la presión y la temperatura son las dos condiciones, bueno, dos de las condiciones que rigen el comportamiento de los gases. Entonces te dice, ¿no? Los volúmenes medidos de gases en las mismas condiciones de presión y temperatura que intervienen en una reacción química están en una relación de números enteros y sencillos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A diferencia de las anteriores, ¿no? Que habíamos visto puras relaciones de masas, esta ley está propuesta por Gay-Lussac, relaciona los volúmenes de los gases intervinientes en una reacción química. Entonces, como a manera de ejemplo, Gay-Lussac descubrió que dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno reaccionan para formar dos volúmenes de vapor de agua, ¿no? Entonces, aquí abajo tengo, está ilustrado, ¿no? Tengo en volúmenes y en gramos. Recuerda, ¿no? Un gramo de oxígeno con 8 gramos de, perdón, un gramo de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno nos van a formar 9 gramos de agua. Eso por la ley de conservación de la materia, ¿no? Vemos que es la simple suma algebraica entre la masa de reactivos y la masa de productos. Pero en los volúmenes es diferente, ¿no? Esto lo ha descubierto Gay-Lussac experimentando con estos gases. Entonces, para formar agua, yo necesitaré dos volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Pero esto, ¿por qué se da? ¿No? Y nos va a dar dos volúmenes de agua. ¿Esto por qué se da? ¿Qué está ocurriendo? Recuerden, ¿no? La ecuación de formación del agua es... A ver, un segundito. Mejor me haré un poco más despacio. Entonces recordaremos, ¿no? La ecuación... La ecuación para la formación del agua es la siguiente, ¿no? H2O2 que nos va a dar H2O. Si igualamos inclusive, voy a tener 2 y 2, ¿no? La ecuación igualada es la siguiente. Pero ¿qué pasa? Si yo pusiera las moléculas como pelotitas, aquí tengo entonces dos moléculas de hidrógeno, aquí hay una molécula de hidrógeno, aquí hay otra molécula de hidrógeno, más una molécula de oxígeno, ¿no? Nos van a producir dos moléculas de agua. Entonces tendré, aquí está una molécula de agua más otra molécula de agua. Entonces, ¿qué ha pasado? No, la relación de masas va a ser la misma. Y aquí todavía está simplificado, ¿no? Debe ser 2 gramos de hidrógeno por 16 de oxígeno, 18 de agua. Pero realmente no importa, lo han puesto en los términos mínimos. ¿Pero qué está ocurriendo?
que de alguna forma este Gay-Lussac, usando volúmenes de gases, también ha llegado a la relación molecular, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada molécula de oxígeno, ¿no? Yo necesitaré 2 moléculas de hidrógeno para formar 2 moléculas de agua, ¿no? Si se fijan, eso es lo que está ocurriendo. Estos 2 hidrógenos van a ir a atacar a este oxígeno y van a formar un agua. Y estos otros 2 van a atacar al otro y van a formar la otra agua. Esto en relación de masas no lo podemos ver, sin embargo, en relación de volúmenes nos da cierta idea del comportamiento de los elementos, o lo que está ocurriendo en este compuesto específico. Sí, y esta ley de Gay-Lussac, esta ley de Gay-Lussac ha podido ser explicada gracias al principio de Avogadro, ¿no? Que es uno de los grandes estudiosos de los gases de la época. ¿Qué te dice? El principio de Avogadro permite explicar por qué se cumple la ley de los volúmenes de combinación, el cual dice, a presión y temperatura constantes, o sea, a condiciones de presión y temperatura iguales, la misma cantidad, ya sea en masa o moles, de un gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forma. Nos vemos aquí la ecuación de Avogadro, que es esta de aquí. Ay, Dios mío. La ecuación de Avogadro, que es esta de aquí, donde te dice que el volumen sobre la cantidad de moles de un gas va a ser igual al volumen sobre la cantidad de moles de otro gas. Va a ser igual a las mismas condiciones de presión y temperatura. Pues justamente aquí, ¿no? Vuelvo a explicar lo que les hablaba hace rato. Vemos la ecuación química, ¿no? 2 hidrógenos más un oxígeno nos dan 2 aguas. Entonces aquí lo vuelve a ver desde el punto de vista molecular, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno nos van a dar 2 moléculas de agua. Esto se puede extrapolar a número de moles, ¿sí? Entonces, en lugar de decir 2 moléculas, yo diré 2 moles de moléculas de hidrógeno con 1 mol de moléculas de oxígeno, nos van a dar 2 moles de moléculas de agua. Es por el principio de Avogadro, donde el volumen y el número de moles son iguales, serán 2 volúmenes de hidrógeno, 1 volumen de agua y 2 volúmenes de, un volumen de oxígeno y 2 volúmenes de agua. Entonces, gracias también a la ley de Avogadro podemos encontrar que las relaciones molares, o sea, las relaciones de moles, ¿no? La que está expresada aquí, son estas relación molar, ¿no? Relaciones de moles, son iguales que las relaciones volumétricas. Sí, ¿no? Entonces el principio de Avogadro nos permite también demostrar eso. Muy bien. Para terminar, podemos ver un ejemplito, el cual te dice, el octano es un componente esencial de la gasolina. En un motor de combustión reacciona según esta ecuación química. Te dice 2 octanos con 25 oxígenos forman 16 dióxidos de carbono y 18 aguas. Hablando en moléculas, ¿no? Todos son gases. Entonces te pregunta, ¿cuántos litros de octano se pueden quemar con 19 litros de oxígeno? Entonces nosotros vamos a asumir que las condiciones de presión y temperatura tanto para reactivos como productos son las mismas. Por lo cual la cantidad de moles y moléculas que se forman van a ser proporcionales al volumen. Bajo el principio de Avogadro van a ser iguales a sus volúmenes. Muy bien. Entonces yo voy a escribir esta ecuación. Tanto en forma en relación molar como en relación molar, tanto como en relación de volúmenes. ¿No? ¿Cuál es la relación molar? A ver, relación molar.
¿Qué nos da la relación molar? Ya habíamos visto, van a ser los coeficientes. Entonces la relación molar será que tengo 2 moles de octano, 25 moles de oxígeno, 16 moles de CO2 y 18 moles de agua. Por el principio de Avogadro, puedo llegar a la relación de volúmenes, el cual, en lugar de ser 2 moles, van a ser 2 volúmenes. De agua serán 25 volúmenes. Perdón, de oxígeno 25 volúmenes. De CO2 16 volúmenes. Y de agua 18 volúmenes. ¿No? Puedo llegar sencillamente a relación de volúmenes. Pero, ¿qué son estos volúmenes? Estos volúmenes tienen que expresarse, ¿no? Tienen que expresarse en unidades de volumen, litros, mililitros, qué sé yo, metros cúbicos, en alguna unidad de volumen. Entonces, ¿qué tal si yo decido expresar esto en relación de volúmenes en litros? Entonces, ¿esto qué va a resultar? Voy a tener 2 litros de octano, 25 litros de oxígeno, 16 litros de CO2 y 18 litros de agua. ¿Cómo llego a esta conclusión, no? ¿Por qué puedo expresar los volúmenes? Realmente no importa la unidad de volumen en la que esté trabajando, porque al hacer los cálculos se van a eliminar las unidades. Como aquí el problema me habla de 19 litros de oxígeno, yo escojo trabajar con unidad de volumen en litros. Entonces, por factor de conversión tendré 19 litros de oxígeno. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuántos litros de octano se pueden quemar? Entonces, ¿cuál es la relación entre el octano y el oxígeno? 25 litros de oxígeno queman 2 litros de octano. Entonces, ¿cuánto será esto? 19 por 2 entre 25. Entonces serán 1.52. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Que con 19 litros de oxígeno yo puedo quemar 1.52 litros de octano. Entonces, da lo mismo la unidad de volumen en la que yo trabaje, ¿no? Porque siempre va a resultar lo mismo. Puedo trabajar directamente en volúmenes, puedo trabajar en moles. Lo importante de esto es que si yo trabajo en unidades de volumen, tengo que asumir, o sí, que la presión y temperatura son constantes, ¿no? O son iguales. Todos los compuestos, todos los productos y reactivos estarán en las mismas condiciones de presión y temperatura. Muy bien, entonces hasta aquí serían las 5 leyes ponderales. Espero no habernos aburrido mucho, ¿no? En realidad es un poco cargado este tema porque es de forma implícita ya conocen esto, ¿no? O sea, ya se dan cuenta de qué va. Pero bueno, como les había dicho, es parte del programa y bueno, siempre interesante recordar este tipo de cosas porque nos van a ayudar más adelante. Bien, si hay alguna duda o pregunta, algún comentario que quieran hacer. Díganme, chicos. Nada. ¿Todo claro? Muy bien, entonces si no hay dudas ni preguntas, yo creo que podamos terminar la clase aquí el día de hoy. Bien, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Ya se va a poner más interesante. Vamos a intentar subir un poco el nivel ya. A ver, déjenme ver qué nos toca. Ahí. Debe estar por aquí. ¿Dónde está el plan? Aquí está el plan. Muy bien, entonces la siguiente clase vamos a empezar a ver los balances de materia.
vamos a empezar a ver las relaciones que hay entre los diferentes relaciones de masas, relaciones de moles, relaciones de... Básicamente, cálculos químicos usando la reacción, ecuaciones químicas. Muy bien, entonces, dicho eso, nos podemos retirar. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día martes para continuar. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.